Juan capítulo 6. Y vamos a leer a partir del verso 60. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 6, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este es el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. El texto tiene varias lecciones interesantes. Vamos a tener que hacer énfasis en una. Pero para tomar el contexto, el Señor Jesús venía tratando con una multitud que lo habían llegado a escuchar. De un momento a otro, esa multitud, que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, podían ser 20,000, 25,000 personas, según algunos teólogos expertos, tenían necesidad de comer, y el Señor los alimentó a todos. Ese milagro grande y maravilloso hizo que esta multitud, que esta turba de gente quisiera hacerlo rey, pero quería hacerlo rey por las razones equivocadas. No era exactamente el propósito de Dios. Era un rey conforme a los hombres. Aquí podemos hacer una aplicación. Hay iglesias que son iglesias de Cristo porque quieren hacer las cosas a la manera de Cristo. Y hay iglesias que, aunque mencionan a Cristo, no son de Cristo, porque no hacen las cosas a la manera de Cristo, sino a la manera de los hombres. Luego que el Señor se aleja de la multitud, manda en el lago de Genezaret o el lago de Galilea, manda a los discípulos a que pasen al otro lado del lago. Los discípulos tienen una enorme tormenta. El Señor en la madrugada camina sobre las aguas y los discípulos ven un enorme milagro. El Señor acercándose en medio de una tormenta a su barca, y cuando el Señor se sube a la barca, la tormenta se calma y ellos llegan tranquilos a la playa. Ahí tenemos pues otra enseñanza. Puede ser que su vida hoy en este momento esté pasando por una enorme tormenta, que no tenga solución de nadie, que usted piense que ya no tiene oportunidad ninguna en lo que está pasando, pero si le da la oportunidad al Señor Jesús a que entre en la barca, a que entre en su corazón, a que controle su mente, Dios va a hacer un milagro maravilloso que usted no sabe cómo, pero esa tempestad se va a calmar, porque el que tiene a Cristo encuentra la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y el pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego llega al otro lado, las personas, ese montón de gente que había, dijeron: ¿qué se hizo el Señor? No habían barcas. Bueno, se dieron cuenta de que había pasado al otro lado y todos se fueron a encontrarse con el Señor Jesús. Y le dijeron: Señor, ¿cómo llegaste acá? El Señor les dijo: es que ustedes me buscan no por lo que tienen que buscarme. Yo les di pan y ustedes lo que quieren es que yo les siga dando pan. Y el Señor los confronta. Hay personas que buscan al Señor Jesús por los milagros que el Señor Jesús hace. Y el domingo pasado decíamos
¿por qué vino usted a la iglesia? ¿Qué es lo que vino a buscar usted de Dios? ¿Viene a buscar a Dios, a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a honrar su nombre, a servirlo a Él? ¿O lo que viene es a buscar un milagro de Dios? Porque se encuentra desesperado y necesita la ayuda de Él. Eso es lo que hace la diferencia. Dios puede hacer milagros, pero Dios lo que quiere es que lo busquemos a Él por Él, para glorificar su nombre. Luego que el Señor los confronta, entonces dicen, ahora sí, dicen este grupo de personas, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo que el Señor les estaba diciendo era que necesitaban creer en el Señor, necesitaban descansar en la obra de Dios, necesitaban hacer las cosas a la manera de Dios, no a la necedad de los hombres. Pero ellos eran un pueblo que a lo largo de las Escrituras vemos que nunca quisieron obedecer lo que Dios decía. Siempre había un grupito de personas que obedecían, a veces ni un grupito de personas, tal vez una sola persona que quería obedecer, porque aunque el pueblo de Israel tenía las normas de Dios, tenía la dirección de Dios, nunca querían hacer las cosas a la manera de Dios. Ellos se encaprichaban a hacerla a su propia manera. No es diferente del hombre de hoy. ¿Cuántos mensajes usted ha escuchado en su vida? ¿Cuántas veces ha leído la palabra de Dios? ¿Cuánto la obedece? ¿Cuánto deja que la palabra de Dios realmente cumpla el propósito? Vivimos diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer y no le decimos, Señor, pero hágase tu voluntad. Hay problemas, hermanos, que pueden tener una solución muy fácil, pero yo lo hago difícil. Me vuelvo el consejero de Dios y le digo, Señor, es que tienes que hacerlo así, o tienes que hacerlo asá, o tienes que ayudarme de esta manera, o de aquella otra manera. Y le estamos quitando a Dios el control, el poder sobre mi vida, me estoy revelando y así las cosas, mis queridos hermanos, nunca van a funcionar. Usted puede tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero si no deja que la palabra de Dios actúe en usted y obedecer lo que Dios dice, lo único que le espera a usted es seguir fracasando, fracasando, fracasando y fracasando. La Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. Tiene que formar mi mente, tiene que renovar mi mente. Tengo que alcanzar la mente de Cristo. Imagínese que usted, no sé, va al doctor y el doctor le dice, bueno, el problema que usted tiene es un tumor, voy a tener que operarle. ¿Esa palabra qué es? Dura. Muy dura. Usted no quiere que lo operen. Usted dice, yo no quiero que me operen, yo no quiero que me toquen, yo no quiero que me hagan absolutamente nada. Pero el doctor le dice, aunque sea duro lo que le estoy diciendo, aunque parezca difícil lo que le estoy diciendo, usted necesita urgentemente que yo intervenga. Necesito tomar el bisturí, abrir donde está el tumor, extirpar ese tumor para que usted tenga posibilidad de tener vida. Usted necesita hoy, espiritualmente, como creyente, dejar que Dios haga las cosas a su manera. Tomar el consejo de la palabra de Dios y obedecerlo. Porque si no, su vida nunca va a cambiar. Aunque sea creyente, va a andar de tropiezo en tropiezo. Y el día que esté en la presencia de Dios, Dios le va a decir, ¿qué pasó? Tantos años sirviéndome, tantos años llamándote hijo mío, tantos años que le di mi Espíritu Santo, tantos años que le di dones espirituales para que hiciera lo que yo le mandé y aquí estás solo. No hiciste nada, te complicaste la existencia, quiso hacerlo a su manera y aunque algún día dijo que me estaba sirviendo a mí, usted lo estaba haciendo siempre como usted quiso y lo único que queda es fracaso, madera, heno y hojarasca que cuando el Señor lo vea va a ser consumido. No se pierde la salvación, pero muchos van a ser salvos, aunque así como por fuego. No nos gusta escucharlo. No nos gusta. Pero es lo que la palabra del Señor me enseña.
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Bueno, es necesario escucharlo. Es necesario entenderlo. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? El propósito de enseñar la palabra de Dios no es ofender a nadie. A veces neciamente un predicador ofende a los demás, pero no se trata de eso. La Biblia dice que tenemos que decir las cosas como conviene. Tenemos que decir las cosas bien, pero tenemos que decir la verdad. Y a veces nos sentimos ofendidos. Tal vez alguien aquí está practicando fornicación, tal vez alguien aquí está practicando adulterio, tal vez alguien aquí está mintiendo, tal vez alguien aquí está practicando todo un montón de cosas que el Señor dice que no. Que eso va a traer maldición para su vida, destrucción para su vida, disciplina para su vida. Y usted se ofende porque alguien le confronta. Bueno, es que la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. Dios no necesariamente me va a decir lo que yo quiero oír, sino lo que yo necesito oír. Yo no sé si a ustedes les pasa, a veces estamos orando por diferentes personas. Y a veces le pido, Señor, por la salvación de tal persona. Y en otros momentos digo, es que no sé si esta persona es salva o no es salva. Entonces tengo que decirle, Señor, te pido por la necesidad espiritual de esta persona. Porque aunque visite una iglesia y aunque ore, aunque diga gloria a Dios, amén y aleluya, aunque reparte un tratado, normalmente su vida cotidiana es una vida tan común y tan mundana como lo que vemos allá afuera. Entonces no sé si la persona es salva o no es salva. Y tenemos que exponerlo cuando estamos predicando, porque es una angustia. Si usted sale sin Cristo y muere, se va a ir al infierno. Y no se trata de que la gente acepte a Cristo por miedo. Pero tenemos un carácter de urgencia de parte de nuestra, de parte del Espíritu Santo, porque dice, hoy es el día de salvación. Yo no puedo pensar en mañana. Tengo que predicarles hoy. ¿Esto os ofende? Bueno, no se trata de querer ofender a nadie. Se trata de que el mensaje llegue y pueda ser atendido. Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Me puedo esforzar todo lo que yo quiera en la carne. Puedo usar los métodos de la carne. Puedo creerme el ser más religioso en la carne. Puedo recibir los aplausos y reconocimientos de otras personas a nivel religioso en la carne. Pero la carne para nada aprovecha. El que siembra para la carne, dice la Biblia, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu tomará, segará vida nueva. Ok, entonces tenemos este texto, seguimos avanzando, todavía no es donde quiero puntualizar más exactamente. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y puede ser que usted esté aquí, y puede ser que usted crea en Dios, pero no cree en Jesús. No cree en la salvación que el Señor Jesús nos dio en la cruz del Calvario. No cree que la sangre de Cristo limpia todo pecado. No cree porque no le ha entregado el Señor, el corazón al Señor. Cree en Dios, sí, pero la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Creer en Dios no hace salvo a nadie. Es creer en aquel que Dios envió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
No se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Dios no alcanza, no es suficiente. Los demonios creen en Dios. Para la salvación hay que creer en Cristo, recibir a Cristo, tener a Cristo en el corazón. Con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. En medio de todos esos que felicitaban al Señor y saludaban al Señor, y el impacto y el avivamiento de tener ese montón de gente, ahí había gente que no creía. Además de eso, había gente que lo iba a entregar. Ahí estaban los que lo iban a negar, los que los iban a vender, gente que lo iban a entregar a los romanos para que fuera crucificado. El Señor sabía que habían unos que sí, pero había muchísimos que no. Porque el camino que lleva a la condenación es ancho. Muchos son los que van por él, y es un camino lleno de muchas cosas, y entre esas muchas cosas es un camino lleno de religión, y póngale el nombre que usted quiera a esa religión. Y el camino que lleva a la vida eterna es angosto, es un solo camino, tiene un nombre, se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Hay gente que cree en Dios, pero quiere creer en otras formas de salvación. El Padre le dice, es Jesucristo. La persona dice, son mis buenas obras. La persona dice, es creyendo en estos santos. La persona dice, siguiendo estas tradiciones. El Padre dice, es Jesucristo. El hombre sigue de necio, buscando ser salvo a su manera. El método del Padre es uno. Jesús. Nada más. Es que yo quisiera, usted quisiera. Es que a mí me parece, a usted le parece. Pero la palabra es de autoridad, es del Padre. Se llama Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y los judíos querían hacer salvación todavía. Vamos a hacer sacrificios, vamos a sacrificar los corderos y vamos a presentar las ofrendas estas y aquellas. La salvación no pasa por ahí, pasa por Cristo. Todo eso era un tipo de Cristo. Hoy usted vino y yo le pregunto, ¿en verdad usted cree en Cristo? ¿O viene hoy al culto como iría a una misa o como iría a una mezquita musulmana? ¿O como se acercaría a una sinagoga? Espero que usted esté aquí, porque ya es salvo, y si no lo es, que hoy le entregue su corazón a Jesucristo, porque esa es la voluntad del Padre. En ningún otro hay salvación. Téngalo presente. Y seguimos. Desde entonces, muchos de sus discípulos, o que se decían discípulos, o que lo estaban siguiendo, volvieron atrás y no andaban con él. Viera que es que ese texto es, todo es dura, es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando nos vamos a lo que dice las epístolas de Pedro, pone un ejemplo ahí que es bastante difícil. Dice que hay personas que son como la puerca lavada. Agarran un cerdito que lo tienen de mascota y seguro lo bañan, le echan perfume y todo. ¿Y qué es
el instinto de ese cerdito? Irse a revolcar inmediatamente. Y todavía pone un ejemplo más fuerte. Es como el perro que vuelve a su vómito, o sea, vomita, se da una vuelta y se devuelve a comerse el vómito. Así es el hombre que se acerca a Cristo pero no lo recibe, viene, va, viene, va, viene, va, se limpia y se ensucia. Nunca hay un verdadero crecimiento espiritual en su vida, nunca hay una verdadera razón, nunca hay un verdadero objetivo. Está con Dios, se consagran por un tiempo y por otro tiempo se desaparecen absolutamente. Venir al culto es una obligación, no es un gozo, no es una fiesta, no es un tiempo de bendición maravillosa. ¿Dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Apóstatas terminan siendo. El apóstata es una persona que supuestamente se acerca a Dios, se aleja de Dios y se vuelve enemigo de Dios. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Mi hermano, es que no podemos hacer eso porque la congregación se nos va a ir. Si se confronta una congregación, nos vamos a quedar sin que la gente venga. Nos vamos a quedar sin nadie. Las bancas van a estar vacías. Este versículo, a mí en lo personal, siempre he tenido ese... ¿Qué diría el Señor Jesús? Dura es esta palabra, no la pueden oír. Quieren seguir yendo y viniendo, pareciendo cristianos y apartándose de andar en lo mundano. Les gusta la vida de religión, pero no la consagración, no la entrega absoluta, total. Les gusta que les digan hermanos, pero no se presentan en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Y el Señor diría, y si ustedes quieren también se van. Ya esto pasa a personas que realmente han creído y quieren entregar sus vidas y servirle a Él, y de personas que dicen, es que ese tipo de cristianismo no me gusta. Bueno, es que no hay diferentes tipos de cristianismo, existe uno. Cualquier otro tipo de cristianismo, que Cristo no sea el centro y que la santidad no se busque, es un evangelio anatema que solamente condena a quienes lo siguen. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Le respondió Simón Pedro. Y aquí es donde hacemos un poquito ya más énfasis. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos ir donde usted quiera, podemos salir de aquí, podemos ir a cultos de avivamiento, podemos pasarnos de religión, podemos hacernos musulmanes. Da igual. Da igual. Mientras que algunos sigan pensando que Jesucristo no es Dios, que sigan rechazando la divinidad de Cristo, que sigan pensando que la salvación se puede hacer por sus propias obras. Da igual lo que usted quiera practicar. Mientras que algunos sigan pensando que podemos ser salvos a través de conciertos o de fiestas o de cosas
de supuestos avivamientos que al final no tienen vida en sí mismos, dejando a Cristo de lado. Da igual donde usted quiera ir o lo que usted quiera practicar. Hasta que usted no entienda que solo el Señor Jesús puede dar vida eterna, que creer en el Señor Jesús es lo que hace el cambio. Y cuando decimos creer en el Señor Jesús, no es creer en el Señor Jesús a mi manera. No es creer en el Señor Jesús como yo quiera. La Biblia dice que cree en mí, como dice la Escritura, no como a mí me parece, sino como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la manera de Cristo. El cristiano es distinto, es un grupo diferente, es un pueblo santo, apartado para Dios. Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Hay que santificarse en espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra del Señor. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo no mando, yo no ordeno, yo no opino, yo creo, obedezco, sigo la voluntad de Dios conforme está establecido en las Escrituras. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Pero es la palabra. No hay otra. Es que si hacemos esto, o si cambiamos allá, o nos vestimos diferentes, o nos llenamos de tatuajes para ir a evangelizar. Esa no es la obra de Dios, así no se hace. La obra de Dios, nosotros somos instrumentos, el Espíritu Santo es el quien hace la obra, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo no necesita de un avivamiento musical, ni vestirme de tatuajes para predicar el Evangelio. Se predica el Evangelio. Y aquí está el Señor predicando el Evangelio. Como lo está predicando, parece duro. Y la gente no viene, no se arrepiente. ¿Qué es lo que están haciendo más bien? Alejándose. Pero ¿para qué les vamos a mentir? ¿Para qué les vamos a decir, venga y disfrutemos de un buen culto y pasémosla bien? Si viene un terremoto, nos morimos porque nos cayó el edificio encima y todos abrimos los ojos en el infierno. ¿De qué sirvió entonces todo ese tiempo que estuvimos? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Nosotros hemos creído. Yo creo. Creo. Con todo mi corazón, con toda mi alma, yo creo en Cristo. Yo creo que Él perdonó todos mis pecados, todas mis necedades, todas mis majaderías, todas mis irreverencias, todo lo profano que he sido, todo lo necio que he sido, todo lo pecaminoso que he sido. El Señor me ha perdonado, me ha lavado con su sangre, ha tomado mis pecados, los ha lanzado en lo profundo del mar, me dio la oportunidad de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo alguien se explicaría que yo viva en la vida vieja? Algo no funciona. Si soy creyente, ando en vida nueva. ¿Dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, a través de la vida cristiana, un cristiano conoce si Cristo es cierto o no es cierto, si es verdadero o no es verdadero, si se manifiesta o no se manifiesta, si ayuda o no ayuda, si auxilia o no auxilia, si cambia la mente o no la cambia, si transforma una vida o no la transforma. Solo una persona que tiene a Cristo en el corazón, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, entiende que Dios está haciendo un milagro en su vida. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, pero
Hay personas que se hacen llamar cristianas que en lugar de que la obra se perfeccione, más bien se desperfecciona, para no usar algún otro adjetivo que suene feo. ¿Dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Y hablaba de Judas. Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hermano, lo digo con temor, pero para poderlo expresar y que la idea quede clara. Hay dos iglesias. Una salva y la otra no salva. Hay dos iglesias. Y para que lo entendamos de alguna manera, que nos dé lógica a nuestro pensamiento, hay una iglesia de Jesucristo y hay una iglesia de Judas. Hay una iglesia de Jesucristo donde las personas se entregan en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay una iglesia de Jesucristo donde las personas no se aman a sí mismos, sino que aman a Dios y aman al prójimo. Hay una iglesia de Jesucristo donde la gente anda buscando la gloria de Dios y no su propia gloria. Hay una iglesia de Jesucristo donde las personas vienen y son amadas, son recibidas, no vienen para ser estafadas. Y hay una iglesia de Judas donde se le promete a las personas todo lo que quieran oír con tal de que sigan dentro de una religión, poder sacarles el dinero, poderse enriquecer a costa de ellos, porque tienen el espíritu de Judas y no el Espíritu Santo. ¿Quedó claro? ¿Dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? ¿Y por qué usted lo dice? Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Aquí está el profeta Isaías hablando con el pueblo, para que vean que no era un problema solo del tiempo de Jesús, es un problema de todos los tiempos, en todas las edades. Y dice la palabra del Señor. Le leo del verso 8, dice: ve pues ahora, le dijo Dios a Isaías, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, delante del pueblo israelita, judío, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Esto va a quedar grabado, es un testimonio que Dios dice, aquí queda grabadito, esto no se va a pasar por alto. Verso 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, y son los descendientes de Abraham, es el pueblo de la promesa. Pero el Señor le está diciendo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Hay personas que vienen a un culto y dicen, no, yo no quiero que me predique el evangelio, enséñeme algo. Pero así, tan duro el evangelio no me gusta. Verso 10, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartados de la senda, decidnos cosas halagüeñas. Vea, les voy a decir cosas bonitas, vea que Dios los ama. Ustedes son preciosos para el Señor. Y el Señor quiere bendecirles grandemente. Hoy el Señor quiere hacer milagros en ustedes. Dios quiere sanar a los enfermos y Dios quiere prosperar a los que no tienen nada. Y Dios quiere bendecir sus caminos y que todo lo que ustedes hagan sea grandioso. Que el Señor les provea todo lo que el mundo ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si usted cree, el Señor quiere bendecirle. El único que impide que el Señor le bendiga es usted mismo. Pero si usted cree, las puertas se abren. ¿Qué le parece ese mensaje? Pero no es el mensaje. No es el mensaje.
El mensaje dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mensaje dice, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en él, no es salvo. Porque una de las características es cuando una persona recibe a Cristo, el amor de Dios es derramado en su corazón. Porque el mensaje dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es Jesucristo. Con un corazón quebrantado, contrito y humillado. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Pero es la palabra.